Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén, ¿verdad? O el momento que ustedes estén viendo este video. Hoy vamos a estudiar, a enseñar, ¿verdad? Cómo detectar y corregir el error de doctrina, ¿ok? Primeramente, podemos leer en Segunda de Timoteo, aquí estoy buscando, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Vamos a leer aquí, a escuchar lo que dice el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Recordemos, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que cuando Pablo predicaba en la sinagoga, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad?, que lo escuchaban, ellos aclaraban, ¿verdad?, cualquier duda. Y ellos iban leyendo las escrituras, ¿verdad?, si Pablo estaba diciendo la verdad. Entonces, nosotros debemos de tomar este ejemplo, ¿verdad? Porque es así de la manera, y vamos a probar esto, ¿ok? Un ejemplo, ¿verdad?, que vamos a hablar sobre Romanos capítulo 6. Y quiero que leamos el versículo 1. Romanos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 y ustedes van a ver algo que si leemos, perdón, yo estoy con el versículo 6, perdón. Ok. Romanos capítulo 6. Miren lo que dice aquí. El versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No sé si ustedes han notado, ¿verdad? Normalmente el predicador o el que enseña en las iglesias se lee un versículo y de allí comienza a hablar y hablar y hablar y hablar, ¿ok? Pero, ¿cómo uno puede entender verdaderamente cuál es el contexto? Voy a leerlo otra vez, ¿verdad? El versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Voy a leer aquí las notas, ¿verdad?, que puse, porque no tengo memoria de elefante, ¿verdad? Para que no caigamos en error de doctrina, debemos de leer el capítulo completo o el capítulo anterior para entender el contexto. ¿Ok? Si leemos en el capítulo 5, versículo 18 al versículo 21, ¿verdad? Vamos a leer ahí. Claro, yo ya leí, ya encontré el contexto, perdón. Entonces, en el versículo 1, no puedo entender lo que estoy leyendo. ¿Me explico? Entonces, para poder entender, ¿verdad? Recordemos algo muy importante, que la Biblia no tenía números, sino que eran cartas o manuscritos, el cual es ilógico escoger un párrafo de una carta, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago una carta a un amigo. Entonces, si
el amigo escoge un párrafo, es lógico que no va a entender, no tiene sentido. ¿Me explico? Entonces tiene que leer toda la carta para entender lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Y este es el error que muchos cometen, ¿verdad? A escuchar a hombres y no todo se le dice amén porque no se sabe lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eran cartas o manuscritos, ¿verdad? Pero si leemos toda la carta, de dónde empieza y termina, entenderemos claramente y de ahí podemos señalar párrafos para dar explicaciones y de esa manera nos ubicamos porque ya hemos leído la carta completa. De esa manera se ve el error y vamos a leer estos versículos para entender lo que el Señor nos habla sin manipulación del hombre, ¿verdad? Entonces vamos al capítulo 5, o sea que es antes del capítulo 6, ¿verdad? Vamos al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 18. Y cuando termine el 21 vamos a seguir como que no existe el capítulo 6. ¿Me explico? Vamos a leer, vamos a seguir continuando leyendo, ¿verdad? Dice así en el versículo 18. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando de Adán, ¿verdad? Así también, por la justicia de uno, Jesucristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. No termina ahí el capítulo. ¿Ok? Recordemos que todo esto era las epístolas, ¿verdad? Una carta completa. Vamos a leer el versículo 21 y vamos a saltar al versículo 1 del capítulo que sigue. Y van a ver cómo concuerda esto. Dice el versículo 21, que es el último del capítulo 5, y saltamos al versículo 1 del capítulo 6. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya no que más claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está siguiendo la carta. No se está escogiendo solo un párrafo. Versículo 2. Vamos a leer todo el capítulo. Y vamos a ir explicando poco a poco, ¿verdad? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él. No está hablando del bautismo de agua, ¿verdad? Por aquí lo dice claramente. Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, libre es del pecado. ¿Ya? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos
con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Vamos a leerlo otra vez. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ok. Cada persona que acepte el evangelio, aquí dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nueva criatura somos al momento de creer el evangelio. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo viejo quedó con Jesucristo en la cruz. Y lo nuevo, que ahora, ¿verdad? Teniendo el Espíritu Santo, estamos libres de todo pecado. Pasado, presente y futuro. ¿Ok? Ahora, dice aquí, el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. La muerte no tiene dominio sobre el Señor Jesucristo. Él es eterno. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el capítulo 7 que Jesucristo es el sumo sacerdote. Capítulo 9 dice que el Señor, ¿verdad? Tomó el sacerdocio de Melquisedec. Jesucristo no muere. Entonces, si Jesucristo no muere, Él por toda la eternidad, ¿verdad? Él siempre intercede por nosotros, el cual por eso es que nos da la vida eterna. Nosotros cuando nosotros debemos de confesar nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios que el que diga que no tiene pecado, no está hablando del alma, está hablando del cuerpo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Yo no sé cómo muchas personas, ¿verdad?, asimilan que cuando uno peca, uno pierde su salvación, ¿verdad? El cual es ilógico. ¿Cuántas veces tiene que morir Cristo por los pecados? ¿Ok? Aquí es claro, está hablando, no sé si recuerdan ustedes, ¿verdad? Vamos a Hebreos, capítulo 10, para que entiendan, ¿verdad? El castigo que ahora da el Señor es castigo de la carne, ¿verdad? El alma es de Cristo. En capítulo 10, versículo 28 dice, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Eso se hacía en la ley. Ese Señor, si esto se hacía en la ley, ¿cuánto más ahora, verdad? Ya, dice aquí el 29, de cuanto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Está diciendo aquí, fue santificado. ¿Ya? Dice, el que pisoteare. Está hablando de su pueblo. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. No está diciendo a los que no son suyos, a su pueblo, a nosotros, ¿verdad? Entonces, la paga de pecado es muerte, ¿verdad? De la carne. El alma es del Señor. Volvamos otra vez, ¿verdad?, al capítulo 6 de Romanos. Y continuamos leyendo. El versículo 8.
Perdón, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. O sea, si no tiene dominio sobre Cristo, no tiene dominio sobre nosotros tampoco. Porque somos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que Él es el sumo sacerdote. Si el sacerdote no muere, no puede dejar de interceder. Es eterno. ¿Ok? Entonces, el versículo 12 dice, perdón, el 11. Perdón, el 10, me disculpan. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora mira lo que dice aquí el 12. No reine pues el pecado en vuestro, ¿dice en vuestra alma? No. Mira lo que dice aquí. Perdón. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ya vieron? Las concupiscencias vienen de esta carne. Habíamos hablado, ¿verdad? En la segunda epístola de Pedro, habíamos hablado sobre el Señor, ¿verdad? Vamos a leer esto porque no quiero, ¿verdad?, que se vaya solo en palabrería, que digan, ¿verdad?, que es palabra de hombre. Vamos a leer la segunda epístola de Pedro. Perdón, es la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, perdón. Capítulo 3. Sería el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Somos semejanza, ¿verdad?, al Señor. El Señor nos ve justos, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando a los que fueron, a los que padecieron en el diluvio, ¿verdad? En el diluvio. Versículo 20, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. A la figura, o sea, el agua está representando como salvación a Noé y su familia, ¿verdad? El agua está haciendo esto como una reflexión de la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque Jesucristo derramó su sangre. Ahora, lo que dice aquí, el 21 dice, a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva, N-O-S, o sea, nos ha salvado, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque Jesucristo lo que ha salvado es el alma. Entonces, para Dios, todos los que hemos creído el Evangelio, Dios nos ve santos, puros. Muchos no entienden esto. Es que nosotros no vamos a obedecer las concupiscencias de la carne, es lo que está leyendo en el capítulo 6 de Romanos. Otra vez, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Sí, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como testimonio
de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Ya vieron que no está hablando de agua, no está hablando del agua, está hablando de la sangre de Cristo. Ahora volvamos al capítulo 6 de Romanos, ¿verdad? Romanos 6. Y vamos a seguir leyendo. El versículo 13, perdón. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ah? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros, otra vez, la carne, a Dios como instrumento de justicia. Por ejemplo, cuando vienen pensamientos de sexualidad, ¿verdad? Vamos a hablar claro. Masturbación es a los que no están casados, es fornicación. Y aún porque existe esto, ¿verdad? Tal vez a muchos les incomoda esto, pero esa es la realidad. Hay a los casados que practican la masturbación, porque existe eso, estás adulterando. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento el hombre siempre se imagina a alguien. Eso así es. Y hay que hablar la verdad. Estás adulterando. Estás adulterando. Siendo casado, estás adulterando. No estás con tu esposa, sino que estás imaginándote que, por favor, la carne. ¿Quién confía en la carne? ¿Verdad? Porque es el Espíritu Santo el que se contradice con la carne. ¿Ok? Entonces, si nosotros, esto es lo que está haciendo el Señor, no pongamos nuestros miembros en servidumbre de la carne. Las concupiscencias significa todo lo que anhela la carne, ¿verdad? Lo malo, todo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está haciendo el Señor, que tenemos que apartarnos nosotros, ¿verdad? Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Por ejemplo, el Espíritu Santo está con el alma. El Espíritu Santo nos lleva toda convicción de pecado. La carne, el trabajo de la carne es, quiero pecar, quiero esto, ¿ok? Entonces, nosotros obedecemos por medio de la obediencia, nosotros escuchamos, ¿verdad? Esa es una decisión de un cristiano, ¿verdad? Decidimos de escuchar al Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí está diciendo, o le damos más a la carne o al Señor. Pero aquí está diciendo, está hablando de esclavitud, ¿verdad? No esclavitud de la carne, que es el consejo del Señor. No seáis esclavo de la carne, sino esclavo de quienes somos dueños nosotros. Perdón, ¿quién es el dueño de nosotros? Es el Señor, ¿verdad? Dice, ¿qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pues nosotros debemos obedecerle al Señor. No al pecado, porque ya el pecado, nosotros no somos siervos del pecado. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia.
Muerte, no del alma, está hablando de la carne. ¿Ok? El Señor nos lleva antes de tiempo por la desobediencia. Versículo 17. Mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos, ya no más. Que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, el Evangelio. 18. Y libertados del pecado, del alma, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne. No habla del alma, carne. Que así como presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad de la carne, ¿verdad? El alma ya está santa. Jesucristo la santifica al momento que nosotros aceptamos el Evangelio. Somos santificados. Nuestra alma es santificada por medio de Jesucristo. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es guardar esa santidad. Significa apartarse del pecado. ¿Me explico? Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, libres erais de la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Yo me avergüenzo de lo que hice en el pasado. Me avergüenzo, pero no es un peso. Más bien me deleito en lo que el Señor ha hecho en mí, ¿verdad? Me da vergüenza lo que he hecho. Una vez, yo lo digo para vergüenza mía y honra y gloria de mi Señor Jesucristo. La vergüenza que he pasado yo, que una vez en mi borrachera me fui a acostar y me vieron mi desnudez. Una de mis hermanas, lo digo, a mí no me da vergüenza porque el Señor me rescató de todo eso. Me di cuenta de eso y me dio una gran vergüenza. Porque cuando uno está tomado hace cosas que ni se acuerda uno, ¿verdad? Entonces, me acuerdo de estas cosas y esto es lo que está hablando Pablo, que lo que hacíamos antes, ¿verdad? Esto nos avergüenza y es algo bueno, ¿verdad? Es bueno tener vergüenza de lo que hacíamos y así nos ayuda, ¿verdad? El Señor a apartarnos. Porque cuando eras esclavo del pecado, libre eras de la justicia. 21. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La carne, por favor. Mas ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Ya tenéis la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Aquí está diciendo que hayamos recibido la santidad. No porque lo que hacemos nosotros. Es por lo que ha hecho Cristo al creer el Evangelio. Mas ahora libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva significa regalo, mas la dádiva, más el don, o un regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué les parece? ¿Cómo nosotros podemos decir de que es que si peco hoy, ya pierdo la salvación? Si la salvación es eterna. Muchos no entienden esto, ¿verdad? ¿Qué hombre puede dejar de pecar? Háganse esa pregunta. ¿Qué hombre puede dejar de pecar? No hay.
Y entonces, como el Señor sabía esto, era necesario que Él tenía que venir a morir y tomar el lugar de nosotros. Porque no hay. ¿Acaso el hombre busca a Dios? Es el Señor que busca al hombre. Eso es amor. Y muchos rechazan el evangelio. Muchos hablan de que somos locos, que esto. Bueno, no entienden ellos. Ellos creen que somos nosotros los actores de lo que sale de nuestra boca. Nosotros lo decimos. Es lo que dice el Señor. Ese es el amor del Señor. Tratando de salvar al pecador, el alma. Entiendan, el alma del hombre, el que no ha aceptado el evangelio, está condenada para ir al infierno. Pero por amor, el Señor murió por nosotros. Yo les quiero decir algo. Estuve meditando yo ayer, sobre un jugador famoso, Dennis Rodman. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Este varón no conocía el amor más que solo la persona que lo escuchó llorar. Y eso lo vino a experimentar a la edad ya un hombre. Entonces, ¿cómo un varón así va a conocer el amor de Dios si no ha recibido el amor de un padre? ¿Me explico? Pero eso es parte del enemigo de alejar al hombre de Dios. En mi pasado, yo sinceramente se los digo, yo odiaba a mi padre. Yo lo odiaba porque nunca me decía que me ama, nunca me trató bien, ni me mostró su amor a través de palabras, ¿verdad? Pero ahora entiendo, ¿ok? Yo ahora lo entiendo porque el Señor me ha mostrado eso, ¿ok? Y esas son tácticas del enemigo para que el hombre no conozca el amor de Dios. Miren, si un hombre que no recibe el amor de un padre, ¿cómo va a mirar a Dios? Dios permitió esto y esto es amor. Yo conocí el verdadero amor hasta que el Señor me salvó. Yo no conocía nada. ¿Me explico? Entonces, es el enemigo que siempre pone una traba, ¿verdad? Para que el hombre rechace a Dios. Ha creado ideologías de que Dios no existe, ha creado de que la Biblia es hecha por hombres, ha creado que hay muchas religiones, de todas las religiones llevan a Dios, y es mentira. Es mentira. Todas las religiones, pura filosofía, y no sé si se han fijado, toda religión enseña de que uno tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Pero solo hay un evangelio. Solo es por fe, creyendo que Jesucristo murió por todos mis pecados. Es un regalo de Dios. Porque Jesucristo lo que hizo en la cruz fue tomar tu lugar y mi lugar. Y eso muchos no lo entienden. Y yo entiendo, hay muchos hombres que están adoloridos porque nunca recibieron amor, nunca ellos experimentaron, ¿verdad? Y se crea un odio. Yo entiendo, yo lo viví, ¿verdad? Pero cuando se conoce el amor de Dios, miren, los mejores momentos de mi vida de conocer al Señor, porque pude ver claramente y decía yo, Dios murió por mí. Se le es difícil al hombre creer. Es que yo no tengo que hacer nada porque murió por mí. Y esto estuvo así todo ese día que escuché el evangelio, y de repente me solté a llorar porque ¿quién va a hacer eso por mí? Como no recibí amor, ¿quién va a hacer eso por mí? ¿Me explico? Entonces, el enemigo utiliza al hombre para hacer daños a otros, ¿verdad? Entonces, debemos de entender eso. El enemigo no quiere que el hombre sea salvo. Miren lo que dice aquí
Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Miren lo bello que hace el Señor. Vamos a leerlo del versículo 1 al 20. Vamos a leer todo el capítulo, es pequeño. Dice, ¿Osa alguno de vosotros teniendo algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, que si hay un problema en la iglesia, ¿por qué ir a las justicias? O sea, de ir a la policía, ¿verdad? En vez de arreglar el problema entre hermanos en la iglesia, ¿verdad? Pues esto sucede muchas veces, ¿verdad? En vez de arreglar el problema en la iglesia, ¿por qué uno va y mire, señor policía, señor juez, me hizo tal cosa, donde se podía resolver en la iglesia, ¿verdad? Dice, ¿osa alguno de vosotros teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? O sea que, ¿cómo es posible que ustedes no pueden juzgar las cosas que hay, las indiferencias y los problemas en la iglesia? Y entonces, ¿cómo ustedes, verdad, que serán capaces para juzgar las cosas del mundo? ¿Me explico? En el juicio final, ¿verdad? Claro. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Ya vieron? ¿Verdad? Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima a la iglesia. Para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así que no haya entre vosotros sabios, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, mas vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. Ya. Ahora aquí Pablo, dando un ejemplo, ¿verdad? Sobre el viejo hombre que éramos nosotros, ¿verdad? Aquí lo voy a explicar más claro, ¿verdad? No sabéis que el versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí les leen para poner a temor a la iglesia y se los ponen como, ya viste, puedes perder tu salvación. Y no es eso. Pero no les leen el versículo 11, dice, y esto erais alguno de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. No les leen eso. ¿Saben por qué no se los leen? Porque quieren tener a la iglesia en servidumbre por esto. Por esto. Por eso es. No hay dinero para el pobre, no hay dinero para cualquier persona que esté necesitada, ¿verdad? Más solo el pastor. No les conviene. Les conviene tener a la iglesia con temor de que si dejas de escuchar al pastor, tú ya no eres salvo, que tienes que seguir a la iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia hay salvación. En la iglesia no hay salvación. Salvación hay solo en Jesucristo, ¿verdad? Y de esta manera ponen peso a los hermanos, ¿verdad? A los cristianos, y ponen peso al hombre que no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Espero que les haya quedado claro, espero que les haya quedado claro
cómo ustedes pueden encontrar el contexto de lo que está hablando el Señor. O sea, la Biblia no tenía números, ¿ok? Pero es fácil. Los números son para referencia, pero no significa que solo de un párrafo yo voy a decir, oh, esto es lo que está diciendo el Señor. No, porque tenemos que leer toda la carta, es lógico. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es, si no entendemos, tengo mi duda, pero ¿qué dice aquí este párrafo? Leamos todo el capítulo completo, y si es posible, el capítulo anterior, para entender qué es lo que está hablando. Por eso muchos son engañados, ¿verdad? Y de esa manera manipulan, ¿ok? Porque no solo vamos a sentarnos a escuchar y escuchar. Yo les recomiendo, lleven esto, apunten, y ustedes verifiquen por su cuenta, leyendo la palabra de Dios, si es cierto que este hombre está hablando la verdad. Esa es la única manera. Porque no podemos solo estar sentados, todo lo que diga este varón, amén, amén, amén. No se lleva la Biblia y no se sigue la secuencia de la lectura. Y ese es el problema, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor que me permitió este momento. Y gracias a los videntes, ¿verdad? A mi hermano Oscar y al resto de los que van a ver este video. Que el Señor los bendiga y gracias por continuar. Hasta pronto si el Señor quiere. Bye.